creciente en el mundo. Entonces, cuando los países ricos le prestan a los países pobres, lógicamente exigen garantías. Pero cuando esos países se dan cuenta, a través, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, inclusive de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico del Mundo, que acabamos de entrar en el gobierno de Santos a ser miembros de ese club de ricos, que yo creo que eso fue algo contraproducente, porque esto es lo que está originando en este momento la propuesta de reforma tributaria, donde solo se estimula el capital, de reforma laboral, donde se quiere acabar con las prestaciones sociales, dejar un trabajo de planta para trabajos por horas, acabar con el sistema de cesantías de prima media, que es el que más nos favorece a los pensionados, y todas esas medidas que no le sirven al pueblo colombiano y por el cual se han revelado países como Ecuador y Chile, que les han implantado esas medidas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, en un momento dado, cuando ve que un país está flaqueando, que puede llegar a volverse moroso en el pago de la deuda, le exige otras cosas, como por ejemplo vender sus activos. ¿Qué pasó hace unos 20 años? Viene pasando 20, 30 años, 20 años más o menos, con el Fondo Monetario Internacional especialmente, que Colombia cada vez más se va endeudando más. Todos sabemos que la deuda de Colombia es supremamente alta. Pasa de los 200 billones de alrededor de los 200 billones de pesos. Es como una cuarta parte del Producto Interno Bruto de Colombia, de toda la producción, de la riqueza económica del país. Es un endeudamiento muy alto. Entonces, el Fondo Monetario Internacional ha buscado mayores garantías. Y ahí está a los gobiernos nuestros, que poco interés tienen en defender realmente el país, que deben tomar medidas como vender activos para garantizar el pago de la deuda. El Estado colombiano era dueño hace 20, 30 años de una cantidad de bancos que daban buenos resultados y fueron vendidos al sector privado, entre esos Sarmiento Angulo, y hoy son bancos muy prósperos que dejaron de ser del Estado, donde eran prósperos y podían haber seguido siendo prósperos, para pasar a manos privadas, cumpliendo un pedido del Fondo Monetario Internacional que vendieran esos bancos para obtener recursos y pagar y disminuir la deuda. Eso es como si uno tiene un préstamo y se cuelga un poco, o por efectos de crecimiento del valor, en este caso del crecimiento del peso, del dólar, porque eso juega en el incremento de la deuda, porque la deuda se mide en dólares. Si usted tuvo el préstamo cuando el dólar estaba a 3.000 y usted cuando llegue a 4.000 no acaba de pagar, tiene que seguirla pagando al valor del dólar. Es una deuda que crece no solamente en intereses, sino en valor de cambio de la moneda. Entonces, eso hace crecer la deuda. No sé si queda claro ahí. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bien, puede ver, me dice. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le exigió al Estado colombiano, a través de varios gobiernos, que vendieran sus principales activos. Y entonces vendieron los bancos, por ejemplo. Vendieron hidroeléctrica. Betania la hizo el Estado colombiano y se la vendió a unos chilenos para garantizar el pago de deuda. Así sucesivamente las empresas telefónicas, por ejemplo, esto de Movistar y Claro, eran Telecom Colombia, que era exitosa y se le vendió a particulares. Hoy son todavía más ricas, más exitosas, cuando ese éxito de esas telefónicas, de esos bancos, esas hidroeléctricas, había podido ser del Estado colombiano. Entonces, esa política de vender bienes para garantizar deudas es una política traicionera a los intereses del Estado. Y así están que hacen con Ecopetrol, con las electrificadoras, ustedes allá habrán oído nombrar. Entonces, ese papel que hace el Estado de defender su soberanía es fundamental. Vender esos bancos por exigencias del Fondo Monetario Internacional, por una intervención en la soberanía del Estado colombiano. Lo mismo que los bancos, las empresas de teléfono, etc. Bueno, yo creo que con eso más o menos queda claro lo de soberanía.
Ahí habla de gobierno, ahora hablamos de gobierno en la otra unidad. Saltémoslo. La nación. La nación es defender unos principios más que todo de orden inmaterial, como por ejemplo la defensa de la raza, la defensa de las ideas de un grupo de personas, del pasado de un grupo de personas. Un principio nacionalista, es decir, que obedecía a este concepto de la relación del Estado con la nación. Fue lo que aplicó Hitler en Alemania. Él dijo, aquí en Alemania solamente de ahora en adelante, cuando empezó la persecución a los judíos y a la raza negra, etc., se trataba de que él pregonaba la idea de que solamente los alemanes podían ser alemanes, que por lo tanto los demás había que acabarlos, reducirlos o expulsarlos. Entonces fue cuando en los campos de concentración llevaron una gran cantidad de judíos y de algunas otras razas menores, pero más que todo judíos, y los exterminaron para tratar de demostrar el principio de que la raza alemana era la única que podía predominar en Alemania. Entonces ese nacionalismo, defender esa nacionalidad alemana y desconocer las demás nacionalidades existentes en ese momento en Alemania, es un principio que rige en la relación Estado-Nación, donde hacen predominar unos principios relacionados especialmente con la raza. Ese nacionalismo también lo vemos frecuentemente en muchos países. De pronto en Colombia ese nacionalismo no se ha despertado, afortunadamente. Pero por ejemplo, en España, ¿están oyendo? A ver, ¿me están oyendo? Muy bien, así está bien. Bueno, por ejemplo en España con la nacionalidad vasca y etcétera, esos orígenes de cierta parte de la población española, por ejemplo en este caso que quieren separarse de España, esos son principios nacionalistas. También hablamos aquí de, bueno, en el siglo no está, pero en el módulo sí, el concepto de país. El país, cuando se hablamos del país, nos referimos a determinado sector de la población que se identifica dentro de un territorio nacional, se identifica con una característica. Por ejemplo, los que manejan la economía. Les dice en un momento dado alguien, el país económico se expresó en el sentido de que el modelo capitalista que nos está rigiendo debe continuar reforzándose en favor de los más ricos. Ese es un concepto que tiene que ver con un grupo de personas que definen la situación económica. Entonces decimos el país económico. Pero también podemos decir, en el caso, por ejemplo, de quienes manejan el sector educativo, que el país educativo es el que está vinculado con todo el sector de la educación primaria, secundaria y educación superior. Hablamos del país educativo. Hablamos del país cultural, todas las personas que se dedican a las expresiones de cultura de las diferentes áreas del arte. El país deportivo, quienes ejercen el deporte y son seguidores del equipo de deportes, por ejemplo, del equipo profesional. Ese es el país deportivo. El país político, el que nos gobierna. No solamente quienes están en el momento en el poder, sino los que hacen política, en grupos y partidos políticos. Entonces, a eso es que se refiere cuando se habla del país político, el país económico, en fin. ¿Sí? No se está refiriendo a toda la población, sino a partes de la población que se caracterizan por el manejo de esas ciertas actividades. Igualmente hay otro concepto que es muy importante entenderlo, es el de patria. La patria está relacionada con el territorio del lugar donde nacimos. Por eso a veces se dice la patria chica es Neiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde nacimos. Mi patria chica es el Huila, porque nací en el departamento de Huila. Y mi patria como nación es Colombia, porque nací en Colombia. Esa es mi patria, el territorio que encierra.
Y hablemos de uno último que es muy importante entenderlo también, y es de que una nación sin territorio no es un estado completo. Ejemplo, el caso de los judíos, nuevamente en Alemania. Los judíos no tenían territorio. Recordemos que los judíos es lo que en la Biblia se denomina el pueblo de Dios. Los judíos fueron un grupo de ciudadanos que vivieron, de seres que vivieron en Egipto, y también fueron expulsados en Egipto hace tantos siglos. Recordemos en la historia sagrada. Y los judíos vinieron a ser los mismos que estaban en Alemania y no tenían un territorio firme. A raíz de lo sucedido en Alemania con el problema nazi, las Naciones Unidas en el año de 1948 tomó una decisión y fue a asignarles un territorio para que se asentaran. Y ese territorio en una franja árabe, si mal no estoy, es lo que hoy se llama el Estado de Israel. Cuando los judíos no tenían tierra, se hablaba de la nación judía. Cuando las Naciones Unidas le otorgan un terreno para que se establezcan definitivamente, entonces nace el Estado de Israel, que es la misma nación judía, ya con una propiedad de terreno geográficamente hablando, que los constituye ya en el Estado. Ese aspecto es muy importante entenderlo, porque si una comunidad no tiene, es decir, no se considera de un territorio de otro país, es apenas una nación. Y cuando adquiere un territorio se convierte en un Estado porque ya tiene un lugar, una casa, digámoslo así, donde establecerse y ejercer el gobierno. Y hablemos de último de otros fenómenos relacionados con el Estado, que son los grupos y partidos políticos. No es lo mismo un grupo político que un partido político. Un grupo político puede ser un conjunto de gente que informalmente, de un momento a otro, organizan un movimiento político, pero que no se constituyen en partido. Para llegar a ser partido, tienen que cumplir con unos requisitos legales en materia de conformación, de organización, de principios políticos y filosóficos, de participación, elaboración de un programa de gobierno, porque ya el partido político sí se convierte en un factor de poder muy importante que plantea el objetivo de llegar al poder. Mientras un grupo político aún no tiene esa misma configuración, porque formalmente no ha sido reconocido, legalmente tampoco. Pero el partido político sí ya supone que tiene una misión de poder, un deseo de llegar al poder a través de una organización y de unos programas. Bueno, hasta ahí, por favor, quisiera saber si estamos entendiendo, ¿está quedando claro? A ver. Sí, profe. Sí, profesor, claro. A ver, claro. Listo, me gusta. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo voy a tratar de terminar y con esto terminaríamos esa unidad. Ahí se dice taller, hay unas preguntas. Y hay un caso aquí sobre grupos políticos en su barrio o sector. Voy a hacer un ejercicio bueno que ustedes me contestaran, ¿sí? ¿Qué grupos políticos? Ustedes, pues, por ejemplo, viven por decir algo, en la Comuna 1. Sería bueno que pronto hicieran un análisis de cómo en ese barrio se manifiestan los partidos políticos, o simplemente en un pueblo, o aquí en la ciudad de Neiva. No importa que sea un tema repetido, pero ustedes me escriban sobre eso. Bueno, ¿qué partidos puede haber? Entonces investiguemos primero que todo qué partidos puede haber, y segundo lugar, cómo los identifican ustedes en un momento. No hablemos entonces de un barrio, hablemos de la ciudad de Neiva, el municipio de Neiva, hablemos de un municipio, o hablemos de un país,